Hola, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la segunda sesión de este curso de Derecho Penal 2 en el periodo modular del mes de abril. Perdón, estaba leyendo aquí un mensaje. Sí recuerdo. Bueno, como les comentaba ahorita un poquito antes de iniciar la grabación, les decía que acuérdense que tenemos una primera sesión que está disponible ahí para la consulta de quienes no pudieron asistir. Y ahorita esta segunda sesión la vamos a dejar prácticamente pues en 3 fases. Una primera fase donde les doy oportunidad de preguntar si tienen alguna duda en relación a la parte de lo que es unidad 1 y unidad 2. Y una vez que terminemos con esa fase, iniciaríamos a platicar sobre este reto 5 de la unidad 3. Al término de ello, si quieren que comentemos algo sobre este reto, también lo podemos hacer. Entonces, antes de seguir de la explicación del reto 5, pues precisamente eso, no sé qué experiencia tuvieron hasta el momento con este curso, si tienen algo que quieren que comentemos, los escucho, y si no tienen algo que comentar, bueno, empezamos con la explicación de ese reto 5. No sé, Omar, Manuel, Margarita, Elena, si alguien quiera comentar algo. No tenemos abierto el audio, Elena. Ahí está. Es que lo prendí y lo volví a apagar, perdón. Buenas noches a todos. Un saludo. Eh, yo tuve así como que mucha confusión en lo que es el error. En este me confundí un poquito, lo que es el error el de tipo, el, los tres, el error de tipo, el vencible y el invencible. Así como que tardé en entenderlo y así como que todavía me queda duda. Lo que yo entendí del vencible es la persona que puede, o sea, que puede prevenir la acción, pero no la previene y por eso pasa el accidente. Pero el invencible, así como que es muy parecido, ¿no? ¿Quieres complementar ahí la idea o estás terminando? Es, pues sí, porque digo yo, el invencible habla también de lo mismo, o sea, de que no, es como más para prevenir, pero se supone que el acto se hace porque no hay una prevención, pero me confunde, o sea, no, como que todavía no concibo la diferencia, no me queda muy clara. Ok, ahorita contesto también a Omar. Además de esto que nos plantea Elena, ¿alguien tiene otra duda que comentar para irlas acumulando? No, ¿verdad? ¿Solamente sería esa? Bueno, fíjate que si solamente va a ser esta duda, fíjate que esta duda que planteas sí es una duda muy recurrente. Entonces, realmente primero en cuanto a duda me refería primero de los entregables, pero entonces, ¿sabes qué? Vamos a contestarla ahorita en un momento para dar oportunidad entonces de si hay algún otro compañero que ingrese a la sesión, además de los 4 que estamos ahorita, tener la oportunidad también de platicarle. Y
Por mientras, ahorita Omar nos pregunta, dice, el factor tiempo es parte de la evaluación, ¿en qué módulo? Fíjate que no estoy, no estoy enterado tal cual cómo es el esquema de avance de ustedes. Es decir, yo no sé cómo es como se les van ofreciendo las materias por parte de la universidad, en qué medida ustedes escogen con qué materias siguen o si van con un orden preestablecido que les pone la universidad. Lo que sí te puedo decir es que además de esta materia, entre otras, tengo la de sociedades mercantiles. Bien, ahorita se incorpora, por ejemplo, otro compañero para lo de la duda de hace un momento. Y, por ejemplo, en esa materia de sociedades y contratos mercantiles, ya se aplica el factor tiempo. Entonces, así como viene tu parrilla de evaluación, la de los criterios de evaluación, vienen diferentes puntuaciones que se van sumando o restando según la perspectiva que tengas, y viene por número de días. Por ejemplo, el criterio de evaluación dice, excedió un día de 1 a 3, de 4 a 5, más de 6, de tal manera que según los días que hayan transcurrido desde la fecha que tenías de entrega a la fecha que estás entregando, es la puntuación que estarías perdiendo o no ganando. Entonces, por eso, pues es bien importante. En esta ocasión, incluso precisamente si alguien tuvo la confusión, vi que también por ahí alguno de los tutores, de las tutoras, les mandaba el recordatorio de que ustedes podían organizar sus tiempos y que eso no impactaba en su calificación. Y ciertamente en este módulo, como pueden ver, o a los que les haya tocado, a nadie se le ha bajado puntuación por entregar fuera de las fechas que se plantearon, pero sí es una realidad que en las materias que vienen a continuación sí viene el criterio y sí nos han pedido aplicarlo. Entonces, sí lo van a tener que tener atención en ello para que no vayan a perder ahí nada de puntuación. Y aunque en realidad el calendario quedó, o esa parte de cómo se van venciendo los retos, quedó al calendario que les ponga su asesor, lo cierto es de que a los asesores se nos recomendó algo por simplicidad y practicidad, que es precisamente como se los he resumido. Retos de la retos de la unidad 1, semana 1, retos de la unidad 2, semana 2, retos de la unidad 3, semana 3. Y las semanas se computan de lunes, que empiezan sus cursos, al siguiente domingo, de tal manera que en el último domingo se vencen los retos de la unidad 3, a pesar de que todavía tienen disponibles para trabajar en la plataforma los días lunes, martes y miércoles de terminación del módulo. Pero para que sí lo tomen en cuenta, qué bueno que lo preguntaste, Omar, y traten de hacerlo. Me imagino que tiene la finalidad de que puedan profundizar más en cada unidad, porque en ese afán de organizar los tiempos cada alumno, la experiencia es que hay alumnos que realizan prácticamente todas las actividades el último y el penúltimo día y probablemente no se estén llevando todo lo que pueden aprovechar. Y pues recordemos también de que puede ser entonces al final tener un estándar no tan uniforme en cuanto al aprovechamiento, no en cuanto a puntuación o calificación, sino en lo que cada alumno se queda, porque acuérdense que en esta modalidad de estudios, pues cada alumno es responsable de su avance, de su aprendizaje, y eso a la vez también puede tener pues una cierta disparidad entre lo que con los conocimientos que termina o la profundidad en el tema que termina un alumno con la que termina otro. No lo sé, realmente en las reuniones no llegamos a platicar tanto este tema, simplemente se presentó que así era como se iba a estar trabajando y así se hace, pero un poquito explorando o pensando las finalidades me parece que eso se debe. Ahora, no es novedad para UVEG, ustedes están en esta plataforma de la licenciatura en Derecho, pero de las diferentes carreras que tiene la UVEG, se trabajan con diferentes plataformas. Y en esas diferentes plataformas con que se está trabajando, hay algunas en donde ya estaba considerado el factor tiempo. De hecho, en las más añejas ya estaba considerado. La única diferencia que yo le veo es que en aquellas habías entregado en tiempo o no, y te resultaba en perder generalmente la rúbrica era 10 puntos por entregar en tiempo o no.
Acá la diferencia que les veo con ustedes nada más es que hay una gama entre 0 y 10 puntos que se dan por el tiempo de entrega, pues hay intermedios. Es lo que yo le veo. Entonces, para que lo tengan en cuenta, si probablemente alguna de las materias que tomes en el siguiente periodo ya lo estén considerando. Tengo entendido, pero no estoy seguro, que la de títulos y operaciones de crédito, que también corresponde al área de derecho mercantil, me parece que también la tiene ya establecido. Y de ahí en adelante también tengo entendido que todas ya traen ese criterio y a ustedes ya no les tocaría, pero a la vez las materias que ustedes ya cursaron les van a estar incorporando también el criterio en la parrilla de evaluación. Pero bueno, entonces nada más para terminar esa idea, no te sé decir en cuál módulo, pero ya tómenlo en cuenta, revísenlo. Yo lo que te puedo decir es en las materias que tomes el próximo módulo, vete luego a parrilla de evaluación, a los criterios de evaluación de la primera actividad, y si ahí encuentras el criterio ya de tiempo, pues ya estás en una de ese tipo para que lo tomes en cuenta. Y la otra recomendación que yo les hago, honestamente, aunque sé que todos quieren tener su avance lo más rápido posible, yo no les recomiendo tomar más de una materia por módulo, porque francamente se me hace muy pesado. Incluso, soy de las personas que han tenido la oportunidad de participar en esta licenciatura que cursan ustedes desde que inició, y no sé si ustedes lo noten o lo sientan así como alumnos, pero yo como asesor les puedo comentar que yo sí noto como incremento en la profundidad de los trabajos que tienen que hacer ahora respecto de lo que trabajaron, por ejemplo, en su materia de introducción al estudio del derecho. O sea, yo sí siento que ahorita requieren una inversión de tiempo más grande que antes, y de tal manera que yo les he platicado a algunos de ustedes que siempre como asesores, antes de poder estar con ustedes acompañándolos en una materia, tenemos que conocer el curso del cual no somos autores, del cual es autor la UVEG, y realizar las actividades, y a la vez somos evaluados por el coordinador de la carrera, en este caso la coordinadora de la carrera, para que entonces nos den ellos la acreditación para poder estar con ustedes acompañándolos en una materia. Entonces, yo particularmente algunos de los entregables de las materias, algunos de los retos, se me han hecho muy laboriosos en tiempo. A lo mejor para una persona que ha egresado estas licenciaturas, no en dificultad, pero sí en tiempo. Entonces, yo no les recomiendo mucho, sobre todo aquellos que tienen compromiso de familia, de trabajo. Los que no son estudiantes de tiempo completo, no les recomiendo mucho tomar más de una asignatura porque es difícil asimilar todo. Ahora, acuérdense que las lecciones, como las tienen organizadas en este programa, en esta plataforma de UVEG, las lecciones lo que son contenidos y prerequisitos para poder presentar una actividad, un reto, para sea un examen o una tarea. Y, sin embargo, no es el total de información que ustedes pueden requerir para un tema. Entonces, por eso al finalizar cada lección viene una bibliografía que ustedes tuvieran que estar consultando. Definitivamente, por ejemplo, una lección que se compone de unas diapositivas, una lección que se compone de una presentación, de un video, puede que no sea suficiente para conocer todo lo que se refiere a un solo tema. Entonces, la recomendación es como les he puesto, y sobre todo en la materia de derecho penal, hay algunas materias que se prestan más para esto, como es la de derecho penal, e incluso también las relativas a derecho mercantil. La forma como van a poder aprovechar y tener un mejor aprendizaje es hacer de la mano sus estudios, sus tareas, sus retos, junto con la lección del módulo, tener a la mano una bibliografía en la que ustedes puedan consultar el contenido e incluso, ¿por qué no?, también cuestionar si lo que está en la plataforma es correcto, para que además a su vez después cuestionen al asesor. Y por otra parte, les decía, en estas materias que ya se presta, lo que no pasaba, por ejemplo, con Introducción al Estudio del Derecho, pues con la legislación, al menos la local, en este caso por ejemplo, los que estamos en Guanajuato, pues nuestros códigos penales del estado de Guanajuato, con la materia procesal, que acuérdense que el código procesal
es federal, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y si ustedes van revisando todos los conceptos de esa manera, créanme que van a tener una comprensión más profunda del tema. Sobre todo, les decía, en una materia como esta, de derecho penal. Y pues pasa algo raro, porque yo vi que se había incorporado una quinta persona, o le dimos acceso a una quinta persona y sigo viendo 4. Yo creo que algo pasó con su conexión a red. Vamos a ver si se incorpora para ver lo que comentábamos del error. Y por mientras, no dejes que se me vaya a olvidar, Elena, al final, platicamos entonces esta parte del reto 5. No por otra cosa, sino porque el tema que comentas nos podemos extender mucho o podemos responder muy concreto. Entonces, lo que no quiero dejar que se nos pase es abordar el reto 5 y enseguida el tiempo que nos quede lo podemos destinar a esta parte del error. Y si no nos alcanzará, después tú y yo nos ponemos de acuerdo y revisamos una sesión contigo y si alguien más se quiere incorporar también. Pero es bien importante dejar a tus compañeros, sobre todo a los que no asisten, esta parte del reto 5. Y les voy a compartir mi pantalla para repasar ese reto. Sí, profe, estoy de acuerdo, gracias. A ti. Bueno. Esta unidad 3, y nos vamos precisamente aquí, si ustedes se fijan, abordamos 2 lecciones, la 13 y la 14, y ambas se refieren al tema de la teoría del caso. Vámonos específicamente a lo que es su reto, y su reto contiene tanto las instrucciones, que vamos a dejar abierto el documento de las instrucciones, y ahorita me regreso a él. Como el caso práctico, y también, como siempre, les recomiendo, ya saben, revisar sus criterios de evaluación. Y me voy primero a las instrucciones. Su reto 5 se compone de 2 partes y es muy importante porque es muy común que me confundan o identifiquen estas 2 partes. Una primera parte se trata del desarrollo del cuadro sinóptico. Y este desarrollo de cuadro sinóptico es de los 2 temas, de características principales de lo que es una teoría del caso y de lo que es la teoría del delito. Es muy importante que identifiquen que se traten de conceptos y cosas diferentes. No es que uno esté, digamos, como que por una parte sean, como cuando revisaron en su curso anterior, por ejemplo, dijeran, les pidieron cuadro sinóptico de sistema causalista y cuadro sinóptico de sistema finalista y cuadro sinóptico de sistema funcionalista, por decir algo. No es como en ese curso anterior, 3 conceptos, digamos, que son optativos uno del otro. En este caso no es que sean como teorías o corrientes diferentes, espero que ahorita ya lo hayan comprendido. Entonces es por eso que es desarrollar un cuadro sinóptico que aborde los 2 temas. Puede ser un cuadro sinóptico de teoría del caso y un cuadro sinóptico de teoría del delito, pero definitivamente tienen que estar desarrollados los 2 con sus características. Y la fortuna en este caso, a diferencia de lo que tenían en el anterior, es que no les están pidiendo realizarlo en una plataforma específica. Entonces ustedes decidirán aquí cómo lo elaboran, si lo elaboran directamente en un Word, en un PowerPoint, es decir, en un procesador de textos o en un programa de diapositivas, de presentaciones, en un presentador, o si trabajan en alguna de las plataformas que ya les empezaron a manejar, como la Lucidchart, y en eso creo que no vamos a tener mayor problema. De hecho, la finalidad o mi intención o mi preocupación de platicarles sobre este reto no es tanto esta parte. En esta parte me basta y con que ustedes identifiquen que es una primera actividad que tienen que hacer, porque es muy común que algunos me hacen o la primera actividad, que es esta de los cuadros sinópticos, o nada más me hacen la segunda. No, pues definitivamente hay que hacer las 2. Y esto, para hacer esta parte de los cuadros sinópticos, no van a tener mayor problema porque la pueden completar tan solo con sus 2 lecciones que vimos hace un momentito que teníamos en esta tercera unidad,
que son esta lección 14 y esta lección 13 y 14. Bueno, creo que con esto no van a tener mayor problema. La siguiente parte es el desarrollo de teoría del caso, y en esta parte el primer elemento que generalmente me presentan problemas los alumnos es que me dicen que aquí, en esta página donde me encuentro, en esta parte donde me encuentro, que no pueden descargar el caso práctico. Y efectivamente, por algún motivo, pues aquí este documento no tiene, como en el caso del cuadro sinóptico, un vínculo activo para que puedan visitar directamente ese caso práctico, pero como ustedes lo vieron, en esta página donde se empieza el reto, desde aquí sí se puede descargar. Bueno, parecen obviedades, pero créanme que recibo muchos planteamientos con esta pregunta. Y al descargar este caso práctico, lo que tenemos es una simulación, una carpeta de investigación simulada. Acuérdense que desde 2016, les comentaron en sus lecciones, en 2016 inició ya en lo que es todo el territorio nacional el sistema procesal actual, este sistema penal acusatorio, y en donde antes van a encontrar que se le llamaba averiguación previa a esta etapa y en la carpeta o el expediente de averiguación previa, y ahora lo que tenemos es un cambio de denominación donde se habla de una carpeta de investigación. Bueno, esta carpeta de investigación, que es similar a lo que antes le llamaban el expediente de averiguación previa, pues lo que tenemos aquí es una simulación de algo similar. ¿Cómo empieza una carpeta de investigación? ¿Qué es lo que detona el inicio de una carpeta de investigación? Bueno, pues el conocimiento de la noticia criminal. Y la noticia criminal se tiene conocimiento por parte de la autoridad en cualquiera de dos vías. Uno, mediante una, bueno, digamos en la parte formal, mediante una denuncia o mediante una querella. La diferencia es que en la querella, para que se inicie por querella, son conceptos jurídicos en realidad. En la, digamos, en la práctica, sí hay algunas razones por las que hay que poder identificar cuándo es denuncia y qué es querella, que es la siguiente particularmente, pero además te lo señala el código. Cuando es por querella se trata porque es un delito que vulnera un bien jurídico tutelado del que una persona titular le corresponde iniciar el proceso para que éste pueda llevarse a cabo. A manera de ejemplo tenemos los delitos patrimoniales. En los delitos patrimoniales es la persona que puede iniciar la acción de la autoridad, pues es la que es titular, la que es propietaria de esos bienes patrimoniales. Entonces, hay un robo de un automóvil, un daño a un automóvil, a pesar de la persona que haya ido manejando, es el dueño, el propietario del vehículo al que le corresponde presentar esa querella. Decíamos, bueno, esto es formal, legalmente es un requisito que sí se tiene que cumplir, pero en la práctica, por ejemplo, también puede ir en realidad el conductor del vehículo. De hecho, sucede mucho en el caso de bienes propiedad de personas morales, personas jurídico-colectivas, empresas, instituciones de gobierno, que el usuario del vehículo, el conductor, puede presentar la denuncia o digamos la querella, pero para que se continúe va a tener que acudir quien tiene la titularidad del bien, que va a ser pues un apoderado legal en el caso de una empresa, o bien la persona física, la persona humana que es la titular del bien, para ratificar o para presentar formalmente la querella y de continuación. Y hay otros delitos que no requieren que el titular del bien jurídicamente tutelado sea quien dé la noticia criminal, quien presente la querella, para que pueda proceder la autoridad. Y esos delitos se conoce, bueno, que se inician por simple denuncia. Y un ejemplo de ellos lo tenemos, por ejemplo, en el caso de los delitos, del delito contra la vida, que es el homicidio. Por una cuestión obvia, primero, pues la persona que ha fallecido, pues no hay posibilidad material, ni siquiera de manera lógica,
de que pueda acudir a la autoridad, pero no es el único tipo de delito por el que se persigue de manera oficiosa, sino les decía también delitos en los que la persona titular del bien no puede disponer de ese bien jurídico por sí mismo. Y a manera de ejemplo tenemos los delitos sexuales que se cometen en agravio de personas menores de edad. En los delitos sexuales, ustedes recordarán de lo que incluso ya contestaron en uno de los retos de este curso, pues el bien jurídico tutelado, uno de ellos es la libertad sexual, y esta libertad sexual, los menores de edad no pueden ejercerla. O sea, es decir, no, sí pueden ejercerla, lo que no pueden es disponer de ese bien. Son titulares del bien, pero no están facultados legalmente para disponer de él. De tal manera que el consentimiento que un menor de edad da respecto de su libertad sexual no es válido. Entonces, su libertad sexual es tutelada por el Estado, pero no pueden disponer de ese bien ni ellos, ni sus padres o la persona que ejerza la custodia o patria potestad. Entonces, en esos delitos, por ejemplo, también aplica esto de que no es necesario que el titular del bien sea el que denuncie. Puede denunciar cualquier persona que tenga conocimiento del hecho delictivo, como de hecho puede ser un profesor de escuela, un psicólogo que está brindando atención, un servidor público, una tía, una abuelita. Cualquier persona puede dar conocimiento a la autoridad, por ejemplo, de este tipo de delito. Pero aún más, esa noticia criminal ni siquiera es necesaria en ocasiones que vaya y por parte de un ciudadano se le haga saber a la autoridad, sino que también hay ocasiones en que la noticia criminal puede ser conocida pues a través de la prensa, a través de un periódico, a través de la televisión o con la actividad propia de la autoridad. Y a manera de ejemplo tenemos un policía que en ejercicio de sus funciones pues se encuentra un cadáver en la vía pública, un cadáver en un predio, en una comunidad, pues a través ahí de la propia autoridad se está teniendo conocimiento de la noticia criminal. Ok, entonces con la noticia criminal, que puede ser por denuncia, por querella, se inicia una carpeta de investigación y lo que tenemos aquí entonces es ello. Tenemos lo que es propiamente en este caso sería la denuncia. Tenemos las pruebas, cómo es como las va recabando la autoridad, pruebas periciales, bueno, la simulación en sí de esos hechos. Y vayamos entonces a continuación a lo que nos están pidiendo de actividad y leemos. Una vez leído el caso, entonces lo primero que tienen que hacer es hacer la lectura completa de ese caso simulado. Estructura tu propia teoría del caso como abogado defensor, con base en los hechos y tomando en consideración los elementos fácticos, probatorios y jurídicos que estudiaste, así como las preguntas indispensables para la estructura exitosa de una teoría del caso. Recuerda argumentar en todo momento tu teoría. Dice, incluye las citas y referencias de las fuentes donde tomaste la información, verifica que lo tengas en formato APA, cuida ortografía, terminado el documento, guárdalo y envíalo a tu asesor. Y aquí lo vamos a complementar ahorita con lo que son los criterios de evaluación. Notemos entonces que lo primero que nos están pidiendo es elaborar una teoría del caso. Esta teoría del caso tiene que ser por parte de la defensa. La teoría del caso puede ser por parte de la Fiscalía, antes llamado Ministerio Público, y puede ser por parte de la defensa. En este caso, la perspectiva que tenemos que tener de teoría del caso es por parte de la defensa, y eso se los voy a explicar en un momentito más. Dice, tomando en consideración los elementos fácticos, probatorios y jurídicos. Esto es, la exposición de su teoría del caso tiene que tener las tres partes, elemento fáctico, elemento probatorio y elemento jurídico, y también ahorita lo vamos a explicar. Y dice también que debe tomar en cuenta las preguntas que les están planteando, que son para poder formular su teoría del caso. ¿Qué, quién, cuándo, dónde, cómo, con quién y por qué? Y esto me vengo a la rúbrica o criterios de evaluación, porque entonces tomen atención en que
son parte de los elementos. Les piden por una parte, ya decíamos, el cuadro sinóptico. Por otra parte, les piden tener esos 3 elementos: fáctico, probatorio y jurídico. Y por otra parte, haber respondido esas preguntas. Esto se los pongo porque es muy común que algunos me respondan las preguntas, pero no me pongan el enunciado de su teoría del caso, o me ponen el elemento fáctico y el probatorio, pero no me ponen el jurídico, o poniéndome el jurídico no me ponen tampoco las preguntas. Y entonces fíjense cómo los criterios de evaluación les están pidiendo cada una de esas partes. Y me voy a explicar un poquito lo que decíamos. Bueno, ¿qué es la teoría del caso? Y la teoría del caso es la versión que de los hechos tienen cada una de las partes. Entonces se admiten por lo menos 2 tipos de teoría del caso: la versión que de los hechos tiene la fiscalía y la versión que de los hechos tiene la defensa, sea pública o particular. Esa es una definición que puede haber. Aquí esta que estamos viendo es similar a la que les platico yo. Esta que les platico yo es muy simple y les pido que por lo menos de todas las definiciones de teoría del caso que ustedes puedan indagar, por lo menos comprendan esta muy bien. Y les decía, versión que de los hechos tienen las partes. Vamos completando un poquito más. Este documento que les presento no es de elaboración propia, es de un curso de la American Bar Association. Y dice: versión de los hechos que para el abogado ocurrieron en un lugar, día y hora determinado, con personas determinadas, que configuran o no la comisión de un ilícito y que son comprobables. Que configuran un ilícito sería teoría del caso de la fiscalía, o que no la configuran podría ser teoría del caso de la defensa. Y esta teoría del caso tiene las siguientes características. Dice: contiene una hipótesis sencilla sobre los hechos. Es lo que les decía, un enunciado rector. Un enunciado que comprende o que resume cuál es esa versión de los hechos. Y vamos a ponerlo de una manera, por ejemplo, un poco más fácil de comprender. Vamos a pensar que se da la noticia criminal de que hay un robo a una tienda de conveniencia, como estas llamadas Oxxos, ¿no? Entonces, la versión que de los hechos puede tener la fiscalía sería que el día 27 de abril a las 8:30 de la noche se comete, por ejemplo, vamos a pensar, Alfredo Chávez ingresa a la tienda Oxxo ubicada en Boulevard, no sé, Vertis Campero con Adolfo López Mateos, que creo que ni siquiera coinciden en esta ciudad, pero por decir algo, y con pistola en mano amaga al empleado de la tienda y le ordena darle el dinero del que dispone en la caja. Posteriormente toma el dinero y huye del Oxxo en un vehículo con placas de tales características, ¿no? Ok, esto que estamos diciendo, y me regreso a esta parte donde decía versión de los hechos en un lugar, día y hora determinado, con personas determinadas que son comprobables, sería lo que constituiría la teoría del caso de la fiscalía, donde está señalando una persona como responsable de los hechos. Comprobable, ¿por qué? Bueno, porque en esa tienda hay un empleado que fue amagado, que tiene un nombre, que es identificable, que es localizable y que puede dar cuenta de lo que vio, porque en ese Oxxo a lo mejor hay cámaras que grabaron el rostro de la persona que acudió, porque estoy señalando que hay un vehículo del que tiene unas tablillas de circulación o placas que probablemente son identificadas y que mediante una consulta a una base de datos de la autoridad en la materia se puede saber ese vehículo a nombre de quién está registrado, pues sí, la propiedad y las placas a nombre de quién fueron otorgadas. Entonces, bajo esa idea, pues se supone que es comprobable o identificable esa información. Dice, es creíble, de su formulación es lógica. Bueno, pues la formulación lógica va señalada de cada una de las partes que fuimos proporcionando. Clara adecuación típica, y ya saben aquí que en la materia, cuando hablamos de una adecuación típica, se refiere a una adecuación al tipo penal, es decir, que esta conducta que hemos descrito
se encuentra también descrita y clasificada como delito en un código penal, en este caso, bueno, en el del estado de Guanajuato, y que sería pues en un delito de robo, y ya sería ahí ver bajo cuál calificativa o agravante se está refiriendo al ser mediante el uso de un arma de fuego, si iba más de una persona, bueno, lograr explicar congruentamente con la mayor cantidad de hechos que sustentan las propias pretensiones. Y aquí lo que se trata finalmente para la fiscalía es demostrar que una persona es responsable de la comisión de un delito. Pero esa versión que de los hechos tienen las partes, ya dijimos, por ejemplo, ahorita, cuál es la versión que tiene la fiscalía, y la defensa puede tener una versión diferente. Y esa versión diferente, por poner también ahorita solamente un ejemplo, sería que al dialogar el defensor con Alfredo Chávez me indica que una de las actividades que realiza es que es asesor en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato y que el día 27 de abril de 2021 a las 8:30 de la noche, que la Fiscalía lo señala como responsable de haber perpetrado un robo en la tienda Ots ubicada en tal lugar a tal hora, tal día, él se encontraba proporcionando un diálogo con una asesoría virtual con alumnos de la licenciatura en Derecho de la materia o asignatura Derecho Penal 2 y que lo hizo mediante una plataforma que se conoce como Meet y que además esa sesión estaba siendo grabada y por lo tanto debió quedar alojada en un drive de la cuenta Google de la universidad virtual. También me dice que él no recuerda los nombres de los alumnos que asistieron, pero que deben de poderse corroborar a través del propio video. Bueno, entonces, la versión que de los hechos tienen las partes, en este caso la defensa, es que Alfredo Chávez no es la persona que realizó ese delito. Y él lo que tiene, él no lo realizó porque se encontraba en ese día, en esa hora, en un lugar completamente diferente y que esto va a ser verificable. Ahora, habría ya a lo mejor ciertos elementos de contradicción y ahorita vamos a verlo al llegar a las partes, al elemento fáctico, al elemento probatorio, al elemento jurídico. Y en esas partes pudiera ser, por ejemplo, oye, pero dice la fiscalía que él tiene que al hacer la consulta del vehículo con placas tal al que aborda la persona que roba el Oxxo, resulta que ese vehículo está a nombre y en propiedad de Alfredo Chávez Aguado. Bueno, entonces digamos, ahí hace falta seguir complementando la versión que de los hechos tiene la defensa y a lo mejor Alfredo Chávez les diría que él efectivamente era dueño de un Volkswagen Jetta color verde modelo año 2000, pero que ese vehículo lo enajenó aproximadamente en el año 2013 y sin embargo no dio la baja del vehículo, no notificó a la autoridad fiscal que había enajenado ese vehículo y tampoco hicieron la tramitación ni de la baja del vehículo ni de nuevo propietario y que esa es la razón por la que ese vehículo, a pesar de no ser de mi propiedad, a pesar de no estar en mi poder ya, sigue a nombre mío. Bueno, eso también es la versión que de los hechos entonces tiene la defensa y eso también debe poderse verificar y ahorita lo vamos a seguir platicando. Decíamos entonces que la teoría del caso tiene que tener el elemento fáctico, probatorio y jurídico. Déjenme adelanto aquí un poquito a esta otra parte, porque precisamente vamos a llegar antes de ver el elemento fáctico, probatorio y jurídico, cómo se construye entonces una teoría del caso. Y la teoría del caso se construye mediante la formulación de una hipótesis que debe contener qué queremos demostrar y debe desprenderse de la misma, de qué manera lo vamos a hacer y cómo lo vamos a lograr. Ahorita me regreso a esa parte porque esto de cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a lograr, en realidad es a través del elemento probatorio. Ahorita basta decir que la teoría del caso la construimos con la formulación de una hipótesis de un enunciado rector con lo que queremos demostrar y que precisamente por eso es importante estas preguntas que les están pidiendo responder. El responder a las preguntas quién, a quién, qué, cuándo, cómo, dónde, por qué, es lo que les va a permitir formular esa teoría del caso. Y aquí viene un ejemplo que proporcionó la ABA en el curso que brindó,
Miren, les presento el caso tal cual como lo tienen ellos. Es la diapositiva por ellos elaborado. Es un curso que la ABA ofrece de manera gratuita. Es decir, estamos brindándole el crédito de su material. Y por otra parte, aprovecho también para comentarles que este tipo de cursos los ofrecen de manera gratuita a estudiantes de licenciatura. Entonces, por ejemplo, si ustedes lo buscan en Facebook, por decir algo, en una de las redes sociales como Abarroli, me parece que sí es Abarroli como lo tienen, que son las iniciales de esto que ustedes ven aquí de American Bar Association, Rule of Law Initiative, perdón por mi falta de buen inglés, pero son las iniciales de esto, el Abarroli. Y ustedes, por ejemplo, lo pueden encontrar en redes sociales y ellos ofrecen continuamente cursos gratuitos para alumnos de licenciatura en Derecho y además continuamente tienen también concursos que se realizan de litigación. Viene de lo que se conoce o de lo que de lo que fue o lo que es la iniciativa Mérida, a través de la cual se apoya en el país la consolidación del sistema penal acusatorio en México y funciona con ese tipo de recursos, por lo cual para las personas interesadas no tiene ningún costo. Entonces yo les recomiendo mucho puedan complementar sus estudios con estos cursos que ofrece de manera gratuita esta asociación. Y pues ahí les van a preguntar nada más de qué universidad pertenecen. Al proporcionar a ustedes cuando se registren, regístrense con correo de la universidad virtual, con su correo de extensión .edu.mx, y no van a tener absolutamente ningún problema para que les den para que los acepten. Con algo que les quiero apercibir también, cuando ustedes decidan tomar un curso de Abarroli, háganlo pensando en que van a tener el tiempo suficiente para hacerlo, porque Abarroli, cuando un alumno, o sea, digamos, cada que hacen un curso es requisito que si ya han tomado uno, haberlo acreditado. O sea, si ustedes toman un curso de Abarroli y no lo acreditan, no se metieron, no le echaron, digamos, ganas o no tuvieron tiempo, pasó algo que no lo pudieron concretar, puede ser que en el siguiente curso, bajo los requisitos que tienen normalmente sus convocatorios, es posible que no los acepten. Entonces, cuando ustedes vayan a inscribirse a un curso de Abarroli, háganlo teniendo la convicción de que van a aprovechar el material y de que lo van a poder terminar. Y se los recomiendo mucho. Yo, digamos, en mi ejercicio profesional he tomado muchos cursos de la materia y sin embargo, hablando este tema de la teoría del caso, la verdad este curso que ofrece, es un curso que incluso tiene vigente Abarroli de manera continua. Créanme que es el que a mi juicio, para lo que yo trabajo, lo que yo laboro, ha sido el curso que para mí lo explica de la manera más sencilla y de la manera, además de sencilla, completa y concreta. Se los recomiendo mucho. Bueno, entonces ellos nos ponen esta hipótesis que espero que ahorita en lo que platicamos hayan tenido la oportunidad de leer, porque me interesa más que el planteamiento ver cómo a través precisamente de responder las preguntas van desprendiendo ciertos elementos. En este caso, este curso está enfocado a teoría del caso de la fiscalía, pero sin embargo algunas cosas nos sirven también para la teoría del caso de la defensa, porque es lo mismo, en realidad lo único que cambia es el enfoque. Entonces, bueno, señalan ellos, ¿quién realizó la acción? La acción del delito, bueno, Roberto Morales, alias El Flaco. ¿A quién? O sea, ¿quién sería la víctima o el sujeto pasivo? Ana María Rodríguez. ¿Cuál es la acción que realizó? Bueno, la privó de la vida. ¿Cuándo? 14 de diciembre, 4 de la tarde aproximadamente. ¿Cómo? Mediante 3 disparos de arma de fuego. ¿Dónde? El domicilio donde ello ocurrió. ¿Por qué? Bueno, por qué, déjenme platicarles que el sistema acusatorio, como ustedes saben, tiene gran relación y del origen de la implementación del sistema acusatorio en México, tiene gran relación con nuestros socios comerciales, uno de ellos, por ejemplo, los Estados Unidos, y en el sistema penal de Estados Unidos es una parte importante, una parte del tipo penal de los elementos del delito, el motivo por el cual se comete el delito.
Por eso aquí, bueno, señalan la parte del por qué en nuestro sistema jurídico penal el motivo no forma parte de los elementos del delito en la mayoría de los tipos penales, pero bueno, aquí lo tenemos entonces también y viene el por qué. Y me voy a regresar a esta misma diapositiva aquí. Esta responder, si ustedes se fijan, permite sacar los elementos que comprenderá esa teoría del caso. Entonces, Roberto Morales, alias El Flaco, privó de la vida a Ana María Rodríguez el 14 de diciembre de 2018 a las 4 de la tarde mediante 3 disparos de arma de fuego, uno de los cuales le impactó en la frente, 2 más le dieron en el pecho, en la calle Varsovia 40, Juárez, código postal 06600, Ciudad de México, debido a que la víctima se opuso a continuar pagando la extorsión e incluso señaló, como no quiere, el agresor señaló, como no quiere seguir colaborando, hoy te vas a morir. Y si se fijan, ahí está el enunciado rector que conforma nuestra teoría del caso y que a la vez, si se fijan, es el elemento fáctico de la teoría del caso. Por eso es tan importante que respondan estas preguntas, porque son ellas una herramienta, una técnica, sobre todo en una etapa inicial de experiencia profesional o académica, para poder enunciar de mejor manera una teoría del caso. Luego, por ejemplo, si se fijan ustedes aquí a continuación, dice actividades de investigación. Y lo que ustedes van a encontrar, bueno, acuérdense que decíamos que la teoría del caso tiene que ser demostrable. Y decía, Roberto Morales requiere un acto de investigación que es identificar, primero, que efectivamente este es el agresor, pero segundo, la identidad de la persona detenida. Entonces aquí se despliegan actos, aquí dicen, bueno, entrevista a los vecinos, por decir algo. Aquí en Ana María Rodríguez también requiere de poder acreditar la identidad de esta persona, por ejemplo, con un documento de identificación o con entrevistas también de testigos o de vecinos que la pueden conocer. Hay una privación de la vida y hay que conocer la causa de la muerte. Aquí le han puesto que se desarrollará una necropsia. El cuándo, bueno, pusieron aquí que también, sí pusieron testigos tanto con la necropsia, que puede dar una estimación de la hora de fallecimiento, como de los propios testigos. Pudiera ser también una cámara de grabación, una cámara de seguridad, no sé. Disparos, peritaje en criminalística le ponen aquí también, al igual pudiera ser también con la misma necropsia, también con testigos, con cámaras de seguridad, donde igual diversos testigos. Bueno, y a lo que quiero decir es que esa parte, si se fijan estas preguntas, cada uno de estos elementos que conforman la teoría del caso, ayudan a desprender cuáles son las actividades de investigación que tienen que practicarse para poder demostrarlo. Bueno, esto que viene aquí, del otro lado, son el elemento probatorio. Entonces, el elemento probatorio puede ser la entrevista del vecino, la entrevista del testigo presencial, la entrevista del cuñado, la entrevista del esposo, la necropsia, el peritaje en criminalística, la obtención de las cámaras de videograbación del lugar. Esa sería entonces el elemento probatorio. Entonces ya llevamos, si se fijan, a través tan solo de responder las preguntas, ya tenemos respuesta a preguntas, tenemos la redacción del enunciado rector, que es además la teoría fáctica, y tenemos también la identificación de la teoría, del elemento probatorio de la teoría del caso. Y lo que nos está faltando entonces es el elemento jurídico, y ese elemento jurídico de la teoría del caso, por parte de la Fiscalía, pues será el tipo penal al que se encuentra adecuada la conducta. Ese delito que viene, esa figura jurídica que viene contemplada como delito en el Código Penal, esa es la teoría del caso, ese es el elemento jurídico de la teoría del caso de la Fiscalía. ¿Qué tendrá que ver además si es un delito que fue calificado, si hay otra circunstancia ahí del Código Penal que se deba de señalar? Y permítanme abrir aquí el Código Penal del Estado de Guanajuato, que acuérdense que yo la forma que les recomendé hacerlo, pues no es ahorita precisamente como lo hice buscar Código Penal, sino precisamente lo que yo les decía en el en la primera sesión que tuvimos, era que se metieran a la página oficial
de la legislatura que corresponde. Si estamos en Chihuahua, pues a la de Chihuahua, Ciudad de México, Michoacán, Guanajuato. O sea, específicamente siempre que consulten legislación, consúltenla con el órgano encargado de la difusión oficial de esa legislación. Entonces, para el caso del Código Penal del Estado de Guanajuato, pues la página de la Cámara de Diputados del Congreso del Estado. Si es el Código Nacional de Procedimientos Penales, bueno, consúltenlo en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y porque es donde la van a encontrar con la garantía de que está actualizada, y además de que tienen opciones como consultar incluso las diferentes versiones que hubo de esa legislación. Entonces, ok. ¿Cuál sería el elemento jurídico de una teoría del caso de la defensa? Bueno, ese elemento jurídico de la teoría del caso de la defensa podría ser, por ejemplo, aquí tenemos el artículo 33, que nos habla de la exclusión del delito. Por ejemplo, falta alguno de los elementos del tipo penal, o por ejemplo, aquí el hecho se realiza sin intervención de la voluntad del agente. Se actúa con consentimiento válido del sujeto pasivo cuando se pueda disponer de ese bien, que decíamos, por ejemplo, en el caso de la vida, pues no lo es. En el caso de la libertad sexual de un menor de edad, pues tampoco es un bien de libre disposición. Se obre en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, que es donde está la legítima defensa también. Bueno, cuando se da, por ejemplo, alguna excluyente de estas, y aquí viene el caso del error, por ejemplo, cuando se da en alguno de estos supuestos, esta sería el elemento jurídico de la teoría del caso, de la defensa. Entonces, acuérdense entonces que les están pidiendo que tener la redacción de una teoría del caso, que ya dijimos, por ejemplo, en el caso que platicábamos, del ejemplo que yo les puse, Alfredo Chávez no es responsable del delito de robo cometido en agravio de cadena comercial Otso, ubicado en tal lugar, el día tal, a las tales horas, puesto que ese día y a esa hora se encontraba dando una asesoría virtual a los alumnos de la licenciatura en Derecho, asignatura Derecho Penal 2, misma que quedó grabada en un drive porque fue a través de la plataforma Google Meet. Asistieron 4 alumnos, sus nombres son estos, tras haberlos consultado en la plataforma. Está disponible la videograbación. Y se fijan cómo de esa teoría del caso de la defensa van desprendiéndose los elementos probatorios. Y además de eso, si bien es cierto el vehículo está registrado a su nombre ante la Autoridad Fiscal del Estado, también es cierto que en el año 2013 lo enajenó en favor de fulano de tal, el cual no hizo el cambio de propietario y el registro correspondiente ante la Autoridad Fiscal. Entonces, por ejemplo, también, además de estos elementos de la plataforma, de la videograbación, por supuesto que también serían elementos probatorios recabar el testimonio de ustedes como alumnos que estuvieron presentes, pero también de la persona a la cual en favor de la cual enajené el vehículo, que ojalá no sea el que cometió el robo, ¿verdad? A lo mejor también él nos dice que también lo enajenó y tampoco hizo la notificación a la autoridad fiscal. Entonces, bueno, esa es la forma como se va conformando la teoría del caso de la defensa, y solamente para complementar con este tema, hay un material que no recuerdo si no, me parece que no se los he compartido, se los voy a compartir mediante mensaje en la plataforma. Hay, por ejemplo, este material, este libro de litigación estratégica, que en el primer capítulo aborda también el tema de la teoría del caso. En realidad refiere algo muy similar a lo que acabamos de comentar, refiere algo muy similar a lo que son las lecciones 13 y 14 de su unidad 3, pero bueno, vale la pena que la lean, más a lo mejor que para hacer su tarea. Vale la pena, como yo les decía, que acompañen el estudio de sus lecciones, lo acompañen con los códigos, o sea, con la legislación, y lo acompañen con un elemento de doctrina, con un elemento de autor, donde puedan analizar este tema.
en nuestro país no hay tantos autores que hayan abordado todavía el tema de teoría del caso, y sobre todo que de manera pública o digital ustedes puedan tener acceso rápidamente a ella. Entonces, por eso esta opción es buena, porque está disponible en la red, está disponible para descarga completa. Luego les digo, les voy a compartir el vínculo. Vale la pena que la puedan leer, que la puedan estudiar. No es el único tema que aborda, el de la teoría del caso. Entonces, en realidad es un material que creo que les puede servir no solamente para su tarea, sino para complementar pues más ideas sobre este tema. Y déjenme, me regreso con ustedes. No sé si alguien ya tuvo oportunidad de leer este entregable, estas instrucciones, pero en relación a este entregable, no sé si alguien tenga una duda o algo que quiera comentar que no les esté quedando claro de esta teoría del caso de la defensa. Déjenme nada más regresarme, perdón, aquí a su rúbrica de evaluación y recordarles. Si ustedes, por ejemplo, señalan el Código Penal, déjenme comentarles que en realidad en el ejercicio, en la práctica profesional del derecho penal, no se suele citar en formato APA la legislación. En el ejercicio profesional no se hace. En el ejercicio profesional en realidad se cita claramente el artículo, la legislación, y pues obviamente esta legislación tiene que estar vigente. Pero académicamente, incluso en la guía que les proporciona su universidad, sí les señala cómo citar legislación mexicana. Entonces, si van a señalar, por ejemplo, que van a desprender tal concepto o que se basaron en un código penal, en un código procesal penal, por ejemplo, en lo que es el tema de teoría del delito, pues hagan el esfuerzo de hacer esa cita en formato APA, porque es un requisito académico de su universidad y porque se los contemplan en sus criterios de evaluación. Si ustedes se fijan no hacer eso, no citar en formato APA, les va a hacer perder en este entregable 20 puntos. Por eso es importante que atiendan siempre la rúbrica para que vean que estén cumpliendo con todo. Y si ustedes deciden, porque así lo decidan, dejar de cumplir con un aspecto, estén conscientes de en qué cuadrante se encuentran y cuánta puntuación es la que no van a estar ganando, o desde la otra óptica, cuánta puntuación están perdiendo. Igual, si ustedes deciden pasar por alta ortografía, porque no les preocupa, no sé, bueno, está bien, es decisión de cada quien, pero tomen en cuenta, por ejemplo, que alguien que tiene más de 7 errores de ortografía, y créanme que la persona que presenta errores de ortografía es común y normal que presente más de 7, van a estar perdiendo 30 puntos por ortografía. Entonces vale la pena que vean eso. Si alguien también precisamente no pone el cuadro sinóptico, pues van a estar perdiendo 20 puntos. Si alguien pone el cuadro, pero no pone la teoría del caso que comprenda todos sus elementos, pues también va a estar perdiendo alguna puntuación. Y pues bueno, eso es lo que habría que platicar de este entregable. En realidad me importaba mucho platicarlo con ustedes, porque cuando lo empiecen a hacer, si es que no lo han hecho, es sobre el que suelen experimentar un poquito más de dudas. En cambio, respecto de todos los demás prácticamente pueden resolver la tarea con la consulta del material y alguna fuente bibliográfica, pero suele suceder que este tema de la teoría del caso se les complica bastante. Créanme, no solamente al alumno, sino también a las personas que ejercen profesionalmente el derecho penal y con muchos años de experiencia. Es muy común no hacerlo de manera adecuada, y la causa principal obedece a no seguir una metodología para hacerlo, como puede ser contestar esas preguntas como lo vimos, y a partir de ahí desarrollar el elemento probatorio también. Y déjenme darles oportunidad de que si alguien quiere comentar algo, pues también lo pueda hacer ya. Díganme, ¿tienen algo que quieran comentar, algo que no me hayan comprendido esta explicación que di? Y también lo sé, sobre todo si no han comenzado con la elaboración del reto, pues suele ser que las dudas comienzan al momento de elaborar el reto. ¿Querías comentar algo, Elena? Profe, yo abrí el reto ahorita, entonces, así como nos lo explicó usted, nosotros vamos a hacer, sí, ¿no me escucho?
Yo sí te escucho, sí te escuchamos. Muy lento. ¿Sí me escucho o no? Sí te escucho. Ah, ok. Ah, ok, perdón. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, a ver si es así, nada más para confirmar. Así como usted no lo comentó, en este caso que usted nos puso el ejemplo sobre usted, vamos a hacer eso, o sea, que vamos a defender a la persona que se está acusando y le vamos como de clase a tales horas y todo eso. Sí, efectivamente, primero cuando hagas tu tarea, cuando hagas el análisis de esa carpeta simulada, vas a identificar que hablan de dos posibles responsables. Para mí se me hubiera hecho fundamental en este ejercicio que les plantearan primero la teoría del caso de la fiscalía, porque a final de cuentas la acaban desprendiendo de la carpeta, pero creo que sí hace falta clarificarles esa parte. Pero bueno, de la fiscalía, a pesar de que tiene dos personas potencialmente presentes en el mismo lugar, opta por investigar a una de ellas, es decir, enfoca su investigación como a una de ellas. Y a pesar de eso, tú vas a desprender o darte cuenta de lo señalado por esa persona que está siendo señalada, que no fue el único, que no fue el único que estuvo presente, y lo que abre la posibilidad entonces de que el principal testigo de la fiscalía sea en realidad el responsable, sea el responsable del delito que se está investigando. Entonces, bueno, a través de lo que tú encuentres en esa carpeta de investigación, lo que tendrías que señalar es precisamente si tú consideras, por ejemplo, en este caso, que obviamente como parte de la defensa, pues la idea sería que encuentres el por qué el tuyo no es el responsable, pues a través de qué, es decir, por qué consideras que no es responsable. Y una teoría del caso puede ser de una coartada, por ejemplo, mi imputado se encontraba, mi acusado se encontraba en otro lugar diferente, y esa teoría del caso entonces es una teoría del caso que incluye coartada, o puede ser, por ejemplo, una teoría del caso que sí ubique a tu persona detenida en el lugar, pero que haya elementos que digan, bueno, a pesar de que él estuvo ahí, él no fue, y pensamos en todas las personas que presencian un robo en un banco, y que pudieran detenerlas pensando en que son los responsables del robo, pero dicen, no, es que bueno, yo no puedo hacer una teoría de una coartada porque yo sí estaba en el lugar, pero yo estaba haciendo otra cosa, yo no estaba ahí, es más, incluso yo sí porto un arma de fuego, pero por decir algo, porque yo soy guarura, ¿no? De cierta figura pública y entonces yo tengo un permiso de portación de arma de fuego y a mí me encuentran con un arma de fuego porque estoy en horario de trabajo y estaba portando el arma, ¿no? Entonces, por ejemplo, él está en el lugar, tiene un arma, pero él no es el responsable de ese delito en la institución bancaria, por decir algo. Entonces, bueno, ya depende ahí de lo que tú analices, de lo que tú desprendas, sería plantear precisamente eso, por qué se considera que la persona que está siendo acusada no es la que cometió el delito, y pues ahí sería, sí, un poquito con imaginación, aunque sí hay un elemento muy claro ahí que lo vas a encontrar en lo del examen eh, de huellas dactilares, vas a encontrar algo que te va a ayudar ahí para apoyarte tu teoría del caso de la defensa en el elemento probatorio, pero también puedes imaginar, y tú puedes imaginar y proponer en tu elemento probatorio la realización de ciertas entrevistas, ¿no? Por decir algo. Pero sí, es exactamente así. Propondrías un enunciado general, bueno, responderías las preguntas que vienen ahí de qué, quién, cómo, cuándo, propondrías un enunciado general, un enunciado rector, resultado de esas preguntas, que va a ser tu elemento fáctico, propondrías un elemento probatorio y propondrías un elemento jurídico para esa teoría del caso. Y haber hecho los cuadros sinópticos antes de esa actividad. Para los cuadros sinópticos no necesitan. Hay alumnos que, ¿qué crees? Se ponen y lo hacen netamente con los códigos, con los libros, y hay otros alumnos que se ponen y relacionan y me hacen los cuadros sinópticos tomando en cuenta el elemento, el caso.
En realidad, si tú te fijas estrictamente, el caso no te plantea que los cuadros sinópticos tengan que hacerse con los elementos que vienen mencionados en el caso práctico. Entonces, ha habido alumnos que lo entienden así y les queda muy padre y se nota mucha evidencia que se esforzaron y que están comprendiendo, pero estrictamente no se requiere eso, pueden contestarlo doctrinariamente nada más los cuadros sinópticos. Incluso ahí me comenta Manuel, dice, estoy bloqueado en los cuadros sinópticos, y dice ejemplos. Bueno, por ejemplo, estamos pensando ahí que les están diciendo las características de la teoría del delito. Bueno, sería ustedes señalar cuáles tienen su lección que habla de teoría del delito, pueden desarrollar precisamente en ese cuadro sinóptico los elementos principales que vieron ustedes que comprenden la teoría del delito, por decir algo. Pueden desarrollar, por ejemplo, tipo penal, pueden poner ahí en ese cuadro sinóptico la parte del dolo, la parte de la culpa, pueden poner precisamente cómo pueden describir sujeto activo, sujeto pasivo. ¿Se acuerdan mucho de su primer reto de este curso? Pueden describir esos elementos dentro de esa parte de la teoría del delito. Un cuadro sinóptico de la teoría del caso, pues les va a quedar ahorita muy claro, porque un cuadro sinóptico de teoría del caso pueden ponerle una definición de teoría del caso, que podrían ponerle teoría del caso, abren su llave, o por ejemplo su mapa conceptual, ponen definición, le ponen versión que de los hechos tienen las partes. Por ejemplo, pueden tener otra parte, otra llave, se comprende de elemento fáctico, jurídico, probatorio. Pueden describir, por ejemplo, en ese libro que les estoy poniendo de litigación estratégica, viene una definición de cada uno de esos elementos. Pueden ponerle características que son como las que vimos ahorita ahí en las diapositivas, pero que además vienen mencionados otros diferentes en sus lecciones. Por ejemplo, una característica de la teoría del caso es de que es única. Es ejemplo, la fiscalía o te va a acusar de feminicidio, o te va a acusar de lesiones, o te va a acusar de homicidio, pero no te va a acusar de lesiones, homicidio y feminicidio. Entonces, su teoría del caso es que se constituye uno de los tres delitos, ¿no? Tratándose de una sola persona, de una sola víctima, me refiero, ¿no? Sí puede hacer que ya vieron en los casos de concursos de delitos que pudo haber cometido diferentes acciones que dañan diferentes personas, o una acción que causa daños o lesiones o muerte a diferente persona. Entonces, bueno, pero sería única esa teoría del caso, pero además es flexible, ¿no? Conforme trazo mi teoría del caso, tengo elementos probatorios, pero esos elementos probatorios me pueden arrojar que mi teoría del caso no es correcta y pueden modificar mi teoría del caso. Y entonces es flexible porque voy a modificar mi teoría del caso, también depende de lo que me están arrojando los elementos probatorios. Y se puede modificar incluso también mi elemento fáctico como mi elemento jurídico. Y derivado de esa modificación también habrá que recabar nuevos actos de investigación, nuevos datos de prueba, nuevo elemento probatorio para mi teoría del caso. Entonces, es única, pero es flexible. Si de lo que voy investigando, de lo que voy recabando, encuentro que debe de modificarse, se tiene que modificar, no porque sea única, ya no se va a poder cambiar. Entonces, bueno, por ejemplo, en sus lecciones van a tener esas características de la teoría del caso que puedes incluir en tus llaves de tu cuadro sinóptico o de un mapa conceptual que también te lo voy a tener por válido en esa parte del reto. ¿Cómo ven? Sí, maestro, ya me quedó más claro, ya pude aterrizarlo, ya. Perfecto, gracias. Bueno, miren, ya ahorita tenemos la hora de duración. Ahí por una parte el compromiso de dejarlos en esta duración, precisamente como por primero, pues respeto al tiempo de ustedes, pero segundo también a la duración de lo que vamos a dejar ahí en la plataforma. Entonces, permíteme, vamos a cerrar la sesión y enseguida me quedo contigo para revisar el otro tema y vemos a lo mejor también la pertinencia de en su caso, extender una grabación con ese tema para tus compañeros si fuera necesario. Pero ahorita cierro, digamos, esta parte de que es lo que voy a dejar grabada, que era la explicación del reto 5 principalmente. Y les agradezco mucho a todos. Despido la grabación y pues buenas noches. Espero que sus compañeros puedan ingresar. Y créanme que de todos los retos, este es para mí el que vale mucho la pena que puedan darse la oportunidad de revisar esta sesión. Ojalá hayan tenido la oportunidad de hacerlo
sus compañeros que la vean un poquito después. Son 54 alumnos registrados, es decir, asistieron 4, ya nada más faltan 50 de poder ver el video. Ojalá tengan oportunidad de hacerlo. Y ustedes 4 que tuvieron el tiempo y la disposición de estar, se los agradezco muchísimo. Y les recomiendo que cuando sus asesores los convoquen, traten de hacer todo lo posible por asistir a la sesión o sesiones que los convoquen. Y reitero, pues muchas gracias a ustedes. Vamos a terminar la grabación y nos vemos pronto, tal vez con alguno de ustedes en algún otro módulo más adelante. Gracias.